con la psicóloga, con Natalia Sánchez, que nos ha acompañado el año pasado para hablar de diferentes temas. Y hoy vamos a hablarnos de el inicio de clases y de cómo volver a retomar esta actividad, tanto para papás como para niños. ¿Cómo estás, Nati? Buen día. ¿Cómo andás, Mariana? Así es. Bueno, vamos a hablar de un poquito de todo y vamos a tratar de dar algunos tips para los papás que nos ven y qué importante es este periodo que nosotros sabemos que es anual, ¿no? Así es. Y que estresa. Bueno, mira, yo creo que lo importante es empezar a tener en cuenta qué es lo que a nosotros por ahí como papás nos estresa. Sí. Y entendemos que el ciclo académico, obviamente, de escuela, comienza con un pico. Sí. Tiene la particularidad que nos saca a nosotros de nuestra rutina para meternos en una situación de estrés, de ansiedad, de preocupaciones, donde empiezan a aparecer un montón de factores como el económico, el social, el personal, ¿no? Sí. Bueno, entonces como que esto nosotros entendemos pico, estrés, situaciones de alerta, expectativas, entonces nuestro cerebro automáticamente se pone en esa situación de ¿qué hago? Sí. Y las expectativas, vos sabés que no solamente de papá, sino también de los chicos, ¿no? Que justamente son los protagonistas. Exactamente. A veces los papás también tienen esta cuestión de sacar el foco de quiénes son los protagonistas de esto, porque también no es la misma situación un niño que arranca su ciclo y su vida escolar a un niño que vuelve a integrarse al sistema. Tal cual, y también tenemos que tener en cuenta, bueno, nosotras ya estuvimos hablando acá en el piso anteriormente de las neurodivergencias. Sí. No es lo mismo por ahí un papá que capaz que tiene varios hijos y a uno le diagnosticaron alguna de neurodivergencia, un TEA, un TDAH. Entonces, obviamente esto nos desafía a expectativas sociales, a expectativas personales, donde no sé qué va a pasar, empiezan a haber temores, ansiedades, dudas. Bueno, es importante saber. Primero que nada, que las expectativas por ahí nosotros, las que manejamos en un 90% no son reales, no se cumplen, se sucede otra cosa totalmente distinta. Entonces, entender que eso, ¿no? Las expectativas son un sistema como de defensa innato de nuestro cerebro ante las situaciones nuevas, los ciclos novedosos. Sí. Y también entender que toda situación nueva, toda expectativa sigue con un proceso de adaptación. Este sería el pico, si lo pudiéramos dibujar, pico en alza, proceso de adaptación que durante todo el año se mantiene con altibajos hasta que cierre el ciclo, vacaciones y otra vez ese proceso de estabilidad. Sí. Otra de las cuestiones importantes es identificar cómo es el mundo en el que se insertan los niños, porque lógicamente a veces los papás llegan con la expectativa quizás ideal, pero allí los chicos tienen que relacionarse con otros niños y a veces es dura justamente esta situación. ¿Cómo se afronta esto ante posibles problemas que pueden surgir? Bueno, es importante la preparación, ¿no? Previa. Si nosotros sabemos que tenemos un hijo que va a empezar un ciclo, que no es lo mismo que reinicie, si van a reiniciar, tener en cuenta conocer, saber qué es lo que pasó el año pasado, qué situación, cómo fue la socialización de mi hijo, de mi hija, cómo fue, si hubo una buena integración, si hubo algún bullying, una mala relación, se peleó con el mejor amigo, qué pasó, para poder tener un seguimiento que no sea una sobreprotección. Sí. O sea, voy haciendo un seguimiento, voy viendo las cosas, pero no invado. No dejo que mi hijo se asfixie. Eso en cuanto a volver, ¿sí? Ahora, si es algo nuevo, es importante hacer una preparación. Por ahí con los chicos más chiquitos es más fácil porque uno puede hacer como situaciones de juego. Sí. El juego elabora mucho todo lo que es la ansiedad, los temores, las situaciones nuevas. Entonces, para los chicos los predispone muy bien esto de juguemos a la situación de escuela. A ver, juguemos a la maestra, vos sos el alumno, hacemos un cambio de roles, hacemos un dibujo. Sí. El dibujo es fantástico, el dibujo elabora todo y además podés contarme una historia, qué te gustaría hacer. Empezar como a elaborar esta situación en lo fantasiado del niño, ¿sí? Tanto para una persona sin neurodivergencia como para una persona con neurodivergencia, esto le va a servir igual. Bien. Hablábamos de que se pueden dar casos quizás de bullying o acoso escolar o lo que fuere. ¿Cuándo hay que encontrar alertas o darnos cuenta de que son alertas para realmente que los papás sepan cuándo hay que tomar medidas? Bueno, es importante hacer siempre este seguimiento que te digo sin invadir. Hay que entender en esto que me preguntás, que es muy importante, Mariana, no apagar las emociones de los chicos. Las emociones no se apagan, no se anulan.
las emociones se dejan gestionar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si por ahí lo ves a tu hijo, porque esto quizás se ve más en el plano de preadolescentes y adolescentes, ¿no? Sí. Por ahí en los chicos sí hay situaciones, pero que quizás no llegan al pico de bullying, un chiquito de 6, de 7, claro. Tal vez no es tan común como en los adolescentes que ya comparten ideales y demás. Entonces, si ves que tu hijo está triste, vos podés preguntarle qué te pasa, pero no cambia esa cara o poné tu voluntad, toma iniciativa, no me estás ayudando en nada. Me guardo la crítica, no cancelo la emoción del otro, dejo que el otro prosiga en su proceso, por decirlo de alguna manera, y no lo anulo, ¿sí? Es importante entender que todos tenemos un tiempo y un ritmo muy diferente en esta elaboración y gestión de las emociones. Sí. ¿Y cuáles pueden ser para los papás, quizás ya en casos más bien extremos o concretos de problemas de bullying o de acoso escolar, situaciones de alerta, como para ya tomar medidas, quizás hablar con la maestra, etcétera, etcétera, pero que ya llamen la atención y se deba de interceder? Mira, me ha pasado particularmente quizás un caso en el que ya todas las señales indicaban que no se podía hacer nada porque la mamá ya había hecho todo lo posible en cuanto a las medidas con los compañeros, las maestras, ella personalmente, el tratamiento psicológico, pero cuando llega un momento en el que no se puede manejar, quizás sea mejor el cambio, el traslado de institución, ¿sí? Y en cuanto a las alertas que vos me decís, te vas a dar cuenta porque si tu hijo ya entra en un cuadro medio, ¿cómo te podría decir? Ya pasó las alertas. Hay veces que los chicos hasta se cortan, hacen un llamado de atención, no hablan, se busca ayuda y capaz que con la psicóloga van hablando un poquito. Bueno, la terapia psicológica a veces ayuda mucho a estas directivas del qué hacer caso por caso, ¿sí? Pero es importante buscar ayuda. Si ves todas estas señales, que tu hijo se aísla, que no habla, que no se comunica, que hay ya ahí un corte, es importante que eso sea más que suficiente para entenderlo como alerta. Sí. ¿Conocen que haya acompañamiento también psicológico en las escuelas para los niños y para este tipo de casos? Y también para los docentes, para poder saber cómo manejarlo. Mira, lo que por ahí yo recomiendo a los papás, siempre es bueno saber, se habla mucho, no sé si vos sabés, de la Ley de Educación Emocional. Sí. Las escuelas que trabajan con este sistema, que son pocas, ¿sí? Es bueno quizás, si vos ves que tu hijo está en estas situaciones de alarma que estamos diciendo, poder buscar una institución así. Si vas a hacer el cambio, papá o mamá, busca esa situación, estas escolaridades, estos colegios que tienen ya incluido el trabajo con la Ley de Educación Emocional, porque ellos generan un ambiente propicio para hablar de las emociones. Para ya ir resumiendo, ¿qué tienen que hacer los papás para que no colapsen en el intento de hacer que los chicos vuelvan a clases? Bueno, fundamental siempre la planificación. Anotadores, agenda, planifica, hace resúmenes como metas a corto plazo, mediano plazo, anualmente, ¿sí? Y que vos sepas que más o menos tenés un cronograma. Planifica también el orden de la rutina. La rutina es esencial, Mariana, porque es la base de la seguridad en los chicos, ya que puede como anticipar lo que va a venir después. Y esto forma una buena autoestima. Entonces, no te olvides de la rutina. Si vos por ahí pensás que a tal horario va a estudiar, ¿en qué horario se va a relajar y en qué horario se va a acostar? Planificalo. Y por último, también tener en cuenta esto de arma algún espacio de charla o diálogo abierto, que puede ser al finalizar el día. ¿Qué pasó durante el día? Aspectos positivos, aspectos negativos, y de esta manera vos vas a tener como esa supervisión que estábamos hablando para que no te quedes por fuera del ciclo lectivo. Muchísimas gracias, Nati, por venir, y seguramente nos vamos a seguir viendo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Seguimos con Carla.